Hola a todos, hoy vamos a comenzar con los ejercicios que están en la página 25, 26 y 27 del capítulo 2. En la mayoría de los ejercicios lo que hay que hacer es modelizar el problema, es decir, encontrar una función que se ajuste a los datos que nos dan. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, agarramos por ejemplo el ejercicio 22 y lo que yo siempre recomiendo es leer detenidamente el enunciado para ver cuáles son los datos y cuáles no. En el ejercicio 22 dice, un rectángulo tiene 100 centímetros de perímetro. Entonces, lo que tenemos es el dato del perímetro del rectángulo, que sabemos que es 100. Esto es dato. Y dice, expresar el área, esto es lo que nos piden, de ese rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, necesitamos ponerle nombres a los lados del rectángulo. Por ejemplo, yo voy a llamar a este lado X, a este lado Y, entonces este lado también se llama X porque mide lo mismo, y este también. Entonces, dijimos que el dato era el perímetro. Por lo que entonces nosotros tenemos como dato que el perímetro, que recuerden que es la suma de estos lados, es dato. O sea que X más Y más X más Y es 100. Entonces, lo que es lo mismo, 2X más 2Y es igual a 100. ¿Sí? Y esta es la ecuación que tenemos como dato. Yo la voy a llamar asterisco 1. Después nos piden el área. Sabemos que el área del rectángulo es base por altura, por lo que es X por Y. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos X y tenemos Y. Que lo que queremos hacer es encontrar la función que modelice este problema en una variable. Entonces lo que podemos usar es la ecuación asterisco 1 para escribir lo que nosotros queremos en función de una sola variable. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, despejo una variable en asterisco 1. Por ejemplo, despejo la Y. Usando asterisco 1, despejo una variable, por ejemplo la Y, y nos queda que 2Y es igual a 100 menos 2X, o lo que es lo mismo despejando, que Y es igual a 50 menos X. ¿Qué es lo que hago con esto? Acá tenemos a Y en función de X. Voy al área del rectángulo y reemplazo. Donde dice Y pongo 50 menos X. Entonces obtengo, en vez de X por Y, pongo X por 50 menos X. Y este es el área del rectángulo en función de uno de sus lados. En este caso, la base. ¿Qué es importante acá? Necesitamos escribir cuál es el dominio de esta función. Si yo me olvido que esto depende de un problema y miro solamente la fórmula, esto no tiene ningún tipo de restricción. Pero si yo pienso que es un problema, tengo que pensar, bueno, esta X, ¿qué valores puede tomar con respecto al contexto del problema? Y bien, acá lo que podemos ver es que como chiquitito, o sea, lo menos que puede medir un área es cuando esto es 0. O sea, cuando no hay base. Entonces, ahí no tendríamos ni siquiera área. Entonces, como chiquitito, el área es cuando esto es 0. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando esta partecita es 0 o cuando esta partecita es 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0 esta parte? Cuando X es 0. ¿Y cuándo se hace 0 esta parte? Cuando 50 menos X es 0. Entonces, tenemos por un lado, se hace 0 cuando X es 0 y se hace 0 cuando esta parte, que es 50 menos X, es 0.
Y de acá obtenemos entonces que esto pasa cuando x es igual a 50. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función a de x? Cuando es 0, después todos los valores los puede tomar. Podemos tomar 0,01, 0,001, 1, 2, todos, hasta 50. Entonces, ahí ya tenemos modelizado el problema. El área de este rectángulo, en función de uno de sus lados, por ejemplo la base, es x por 50 menos x, donde el dominio de esta función es el intervalo cerrado, lo puedo pensar cerrado, de 0 a 50. ¿Qué más nos pide en el ejercicio 22? Hasta ahí teníamos expresar el área. Después nos pide, grafique la función obtenida, utilizando el eje X para indicar la longitud del lado elegido y el eje Y para indicar el área. ¿Cuál es el área máxima? Entonces lo que tenemos que hacer es graficar. Borro esto, graficamos esta función y vemos que nos queda. No. Habíamos llegado a que a de x tenía esta expresión con este dominio. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar la función? Yo acá, si yo grafico, me doy cuenta que es una parábola. Y también en forma analítica, porque fíjense que puedo reescribir a de x, haciendo la distributiva acá, como 50x más por menos menos x cuadrado, que es el x por x, haciendo distributiva en la función que teníamos. Entonces, la gráfica de esta función va a ser una parábola por ramas para abajo. ¿Cómo hago para graficarla bien? Lo vieron en el capítulo 1. Completamos cuadrados. Ustedes completan cuadrados y obtienen ¿qué? Menos x cuadrado más 50x es igual, completando cuadrados, van a obtener menos x menos 25 al cuadrado más 625. Entonces, ya tenemos esta expresión, es una expresión conocida, porque es la ecuación explícita de la parábola, que tiene vértice en 25, 625. Entonces, lo que hacemos es graficar esta parábola. Este es el eje X, que recuerden que representa la base del rectángulo. Y este es el eje Y, que representa el área. Entonces, el vértice lo marcamos, por ejemplo, acá tenemos 25, acá 625, marcamos el vértice. Las ramas van para abajo y encontrando las raíces, van a encontrar que las raíces son 0, 50. Con esta gráfica ya nos damos cuenta cuál es el área máxima, porque acá el máximo se produce en este punto, o sea que es cuando la base mide 25 centímetros. Por lo tanto, lo que nos piden es el área máxima. El área máxima es 625 y eso se produce cuando la base del rectángulo mide 25. Vamos ahora a resolver el ejercicio 24, que dice que una lámina metálica rectangular, entonces yo me imagino la lámina en forma de rectángulo, mide 5 metros de ancho y 8 metros de largo. Entonces, esto mide 8 y está en metros, y este lado mide 5. Se van a cortar
4 cuadrados iguales en las esquinas. La idea es entonces cortar un cuadradito acá, el mismo acá, y acá, para doblar la pieza metálica resultante y soldarla para formar una caja sin tapa. Entonces, una vez que corté las 4 esquinas, la idea es doblar acá, también doblar acá, acá y acá, doblar para arriba y estos pedacitos se sueltan. ¿Sí? Entonces, lo que me piden es expresar el volumen de la caja en función de su altura. En principio yo no sé cuánto es lo que tengo que cortar. Entonces voy a llamar X a la cantidad que voy a cortar. Por lo que, si yo llamo X a esa magnitud, yo sé que este lado, que es lo mismo que este, lo marco en azul, va a medir 5 menos lo que saco. De acá saco X, entonces este pedacito mide 5 menos 2X. Lo mismo pasa acá. Si todo esto mide 8 y acá saqué X y acá saqué X, esto mide 8 menos 2X. ¿Sí? Me piden expresar el volumen de la caja en función de su altura. Entonces, yo lo que hice es llamar X a lo que vamos a cortar. ¿Cómo expresamos el volumen? Siempre el volumen es lo que hay en el piso multiplicado lo que hay en la altura. Entonces, el piso, lo que está apoyado, sería esta partecita. Y la altura, imagínense esto levantadito, ¿sí? Es X. Entonces, el volumen en función de X va a ser lo que tenemos en la base, que sería base por altura, eso es lo que tenemos en el piso, digamos, por la altura de la caja, que es X. Entonces, este es el volumen en función de su altura porque es el alto de la caja que es X. Acá pasa lo mismo, nos interesa el volumen. Entonces, si yo miro con respecto a restricción, como me olvido que es un problema y miro la fórmula y no tiene ningún tipo de restricción, es decir, no hay ninguna raíz par, no hay algo dividiendo, nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me tengo que fijar en el contexto del problema. X son los valores, quiero ver cuáles son los X que puede tomar. X es lo que yo estoy sacando acá. Entonces, como poquito o como nada, puede ser que yo no corte nada. Entonces, X es 0, eso ahí ya no corto. Y lo máximo que yo puedo cortar es hasta acá. ¿Sí? No puedo cortar más porque ya no me queda espacio para cortar del otro lado. Entonces, como poco no corto nada, que es 0, y como mucho, lo máximo que puedo cortar es hasta la mitad, para que me permita cortar del otro lado. Entonces, el dominio de B de X es, los X que toma van a ser de 0 hasta la mitad de 5. ¿Sí? Y este es la modelización del problema 24. Vamos ahora a resolver el 25. El ejercicio 25 no es acerca de modelizar un problema, sino que nos preguntan sobre igualdad de funciones. El ejercicio 25 dice, estudiar las siguientes funciones si son iguales y justificar por qué. Nos dan f de x es igual a x más 2. Y g de x es igual a x cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Nos preguntan, f es igual a g.
funciones son iguales? Tiene que pasar que tengan la misma expresión, o sea, la estructura tiene que ser la misma, y además tienen que tener mismo dominio. Los dominios se sacan así a priori, o sea, cómo está la ecuación. Calculo así, sin hacer nada algebraico en la función, y acá yo veo que, bueno, es x más 2 no tiene ningún tipo de problemas, por lo que el dominio de f de x son todos los reales, o lo puedo escribir como de menos infinito a más infinito. Si miro g de x, acá hay un problema. Hay algo en el denominador. Por lo que no puede ser 0 el denominador. Entonces x no puede ser 2. Entonces el dominio de g de x son todos los reales, pero tengo que sacar el problema que es 2. Podemos estar tentados a hacer la cuenta, es decir, si nosotros tenemos x cuadrado menos 4 dividido por x menos 2, podemos factorizar, acomodar la expresión, que lo podemos hacer, pero primero calculamos el dominio. Si hacemos eso, nos va a permitir graficar, porque fíjense que acá tenemos una diferencia de cuadrados. Es decir, hacemos quinto caso de factoreo, que lo repasaron en la escuela en mate 0. Entonces, se escribe como x más 2 por x menos 2, y el denominador ya teníamos x menos 2. Podemos simplificar, entonces la expresión es x más 2. Entonces fíjense que como fórmula es igual, pero la misma función no es, porque tienen diferente dominio. Entonces decimos, las funciones no son iguales. Para graficar, esta es una recta. Si graficamos f, es una recta que pasa, por ejemplo, se pasa el 2, pasa por acá, estoy graficando f, en menos 2 vale 0, entonces la recta f es esta. Acá tiene que pasar por menos 2. Esta es la gráfica de f. La gráfica de g va a ser una recta, pero no completita, sino que en x igual a 2, cuando x es igual a 2, el 2 no pertenece al dominio. Entonces con celeste voy a graficar, el 2 no pertenece al dominio, entonces lo representamos así. Todos los demás valores se toman. Entonces con azul graficamos la función g. Vamos a resolver ahora el ejercicio que sigue, que es el ejercicio 26. Tiene algún inciso, entonces en cada inciso tenemos que escribir la función, porque dice, usa una fórmula para definir cada una de las siguientes funciones de R en R. Entonces cada una de las funciones que nosotros vamos a expresar va a ir de R en R. Entonces, por ejemplo, en el inciso A nos dicen, la función f asigna a cada número su cubo. Entonces tenemos que expresar f de x de manera tal que si pongo a x me tiene que devolver el cubo de ese x. Entonces es x al cubo. Para cualquier x que le ponga acá, yo pongo, por ejemplo, el 2, entonces me devuelve 2 al cubo. En el inciso B nos dicen que la función, ahora se llama g, asigna a cada número el número 5. Ya sabemos que g va de R en R,
Entonces, tenemos que escribir la función de manera tal que ponga cualquier número que le ponga, me devuelve el 5. Entonces acá pongo 1, 1/2, raíz de 2, no importa. Si yo lo expreso así, me va a devolver el 5. En el inciso C, nos dicen que la función h asigna a cada número cuatro más su cuadrado. Por lo que me tiene que devolver el número 4 más el cuadrado de este número. Entonces, me tiene que dar el 4 más el cuadrado que yo le pongo acá, a ese número. Entonces es h de x es 4 más x al cuadrado, h de nuevo va de r en r. Por último, el inciso D nos dice que la función w asigna a cada número ¿qué cosa? Su cubo más el doble del número. Entonces, ¿quién sería w de x? Me tiene que dar el cubo de ese número más el doble de este número. ¿Y cómo escribimos el doble? 2 por x. En general se aparece el doble es 2x, el triple o triplo es 3 por x, si aparece el cuadrado es x al cuadrado, si aparece el cubo es x al cubo y así. Bien, eso es todo.